Empezamos con una nueva sesión del ciclo de webinars técnicos que arrancamos hace menos de un mes para abordar las modificaciones que ha introducido los distintos documentos básicos que se han modificado dentro del Código Técnico de Edificación y para analizar el impacto que tienen de manera especial sobre las soluciones constructivas conformadas con elementos prefabricados de hormigón. Bueno, por contextualizarlo de nuevo, esto lo hemos visto ya repetidamente, las modificaciones se producen básicamente sobre tres documentos básicos: seguridad en caso de incendio, salubridad y ahorro de energía, y del resto de documentos básicos, de manera generalizada, lo que se ha hecho es aprovechar para actualizar las referencias normativas. Inicialmente, el periodo previsto que había para su entrada en vigor era el 28 de junio, pero debido a la situación en la que estamos, con el estado de alarma, el pasado día 2 de abril se aprobó una extensión de la entrada en vigor de dichas modificaciones. Es decir, habrá que sumar a la duración que tenga el periodo de estado de alarma al 28 de junio, es decir, nos podemos ir a finales de agosto, principios de septiembre, y todo en función de cómo evolucionen las cosas. En cualquier caso, cualquier proyecto que ya hoy se esté desarrollando puede tener en consideración estas modificaciones. Bueno, para los que nos habéis seguido ya en los dos webinars anteriores, analizábamos el impacto que tenía de manera generalizada cada uno de estos documentos básicos. Seguramente el que mayor calado tiene es el documento básico de ahorro de energía, porque va a afectar o va de alguna manera a condicionar a partir de ahora el diseño de los distintos sistemas constructivos que tienen una vinculación mayor o menor con la eficiencia energética que debe de garantizar el edificio. Desde el punto de vista de los productos de construcción, es posible que algunos de ellos los altere, sean modificados en parte para dar respuesta ante estos requisitos. Y en cuanto a los principales sistemas constructivos que son afectados, fundamentalmente son los relativos a la envolvente del edificio, es decir, fachadas y cubiertas, pero también podríamos aquí añadir a las particiones interiores, a las instalaciones específicamente. Bueno, también por hacer memoria muy rápida de lo que hemos visto en estas dos sesiones anteriores, en el caso del documento básico de seguridad en caso de incendio, los cambios más importantes se producen en la sección segunda, de propagación exterior, que se modifican las clases de reacción al fuego que deben de garantizar los elementos de fachada. El vídeo está disponible y, bueno, gran parte de los asistentes de hoy o bien participó en directo, ha tenido oportunidad de ver el vídeo posteriormente. La segunda sesión estuvo dedicada a analizar los cambios que introduce el documento básico de salubridad, que básicamente se resumen en la introducción de una nueva sección, la sexta, de protección frente al radón. Esto lo vimos la pasada semana y los cambios mejor dicho, lo que introduce es que el edificio tenga que garantizar tener una barrera ante la introducción del gas radón que fundamentalmente se produce en la corteza terrestre, por lo cual sirve para establecer una serie de criterios a la hora de proteger el edificio, fundamentalmente bajo rasante, para impedir la entrada del gas radón y que no afecte a la salud de los ocupantes. Y igualmente el vídeo está disponible en nuestro canal de YouTube. Hoy nos vamos a ocupar del documento básico de ahorro de energía, que, como digo, para todos aquellos que tengan luego curiosidad o incluso distribuir internamente sus empresas, el vídeo esperemos que esté alojado a lo largo del día de hoy o mañana lo subo. Bueno, vamos a centrarnos, como digo, en el documento básico de ahorro de energía. Escucho algún ruido de fondo, que tenemos activado el desactivar el audio. Le rogaría, si es posible, porque no puedo controlarlo, si lo puede desactivar, sería para que no se oiga ningún ruido de fondo. ¿Hay alguno por ahí? Sería de agradecer que lo desactivase, si se está dando cuenta. Creo que ya se ha dado cuenta. Bueno, retomando
el webinar, la presentación, todo esto vamos a contextualizarlo dentro de un escenario que viene ya desde hace bastantes años, sobre todo porque cada vez hay una mayor conciencia ciudadana acerca de aspectos como el cambio climático, que ha conllevado la adopción de acuerdos de índole internacional para reducir el impacto ambiental de cualquier actividad humana. La carestía de la energía. España es un país dependiente, somos consumidores de energía procedente del exterior y, por otro lado, los edificios son grandes consumidores de energía, especialmente en la fase de operación, en la fase de servicio. En España estamos hablando en torno a un 25% del consumo de energía primaria es para el funcionamiento de los edificios, especialmente para climatizarlos, tanto en calefacción como en refrigeración. Y esto quedó trasladado, aunque la primera normativa que hay en España es del año 79, el gran salto que se produce es en el año 2006 con el Código Técnico de la Edificación, que todos conoceréis, y es de lo que hoy estamos hablando, pero seguramente el documento básico que, al menos a mi modo de ver, tiene una mayor incidencia porque afecta a la mayor parte de los elementos y sistemas técnicos que componen los edificios es el documento básico de ahorro de energía. Este documento de 2006 primero sufrió una primera modificación en el año 2013 y esta, que es la que nos ocupa hoy, que es la que va a entrar en 2020. Este documento básico, de alguna manera, transpone una directiva europea de eficiencia energética en edificios del año 2010. En esta directiva, que era una modificación ya que se producía sobre otra anterior del año 2002, se define por primera vez lo que es un edificio de consumo de energía casi nulo, que es aquel que tenga una gran eficiencia energética, es decir, que necesite muy poca energía para estar operativo y que además gran parte de esta demanda de energía que va a necesitar sea de procedencia renovable. Este documento básico se ha revisado durante los últimos años, no es algo que de un día para otro, para aquellos que conozcáis quizás un poco todos los trámites que hay a nivel administrativo para implementar cualquier normativa relativa a la construcción, esto se prorroga durante una gran parte de tiempo y más aún aquí que había enormes intereses para que quedara reflejado. Añado esto porque es importante que matizar que a pesar de que el código técnico, el nuevo documento básico de ahorro de energía va a entrar en el año 2020 en vigor y que entre medias hubo una nueva modificación de la Directiva Europea de Eficiencia Energética del año 2018, todavía hoy, y así viene en el preámbulo del Real Decreto de 732 de 20 de diciembre de 2019, que es el que modifica el Código Técnico de la Edificación, indica expresamente que esta modificación de la directiva del año 2018 todavía no es objeto de transposición de este Real Decreto. Es decir, el documento básico de ahorro de energía lo que está haciendo es transponiendo una directiva de hace 10 años. Con lo cual, bueno, dejo ahí a cada uno que juzgue un poco el tiempo, el periodo entre medias que posiblemente se ha podido perder para introducir unas exigencias que en otros países de la Unión Europea están más implantados. Además, existe la obligación de cada Estado miembro de que en un periodo máximo de 5 años se revisen los códigos de edificación, al menos en la parte relativa a la eficiencia energética. Aquí se ve, en esta gráfica, se ve bastante bien. Todos estaréis bastante ya familiarizados con las distintas clases energéticas, la calificación energética de los edificios, que es una obligación que tenemos en España para cualquier vivienda o edificio que se ponga en venta o alquiler, ha ido evolucionando también. Ahí vemos que la clase D que había originalmente en el año 2006 ya no es la que hay ahora, o sea, se van cada vez afinando, ajustando las exigencias. La medida fundamental que veremos ahora es el consumo de energía primaria, que es la que de alguna manera acaba marcándolo todo. Pero simplemente para visualizar
que desde la primera versión 2006, la posterior de 2013 y esta, aunque pone propuesta del documento básico 2018, es la que vamos a tener ahora simplemente para ilustrar esta evolución que se está produciendo en este sentido. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del nuevo documento básico de ahorro de energía? De forma generalizada, todos los edificios nuevos. Y luego, en cuanto a intervenciones en edificios existentes, una vía importante, la de la rehabilitación, pues establece una serie de límites inferiores para que se tenga que introducir o no. Aquí con un matiz también importante, que no es lo mismo diseñar un edificio de nueva construcción conforme a estas exigencias que desde el punto de vista energético son importantes, que a un edificio que se esté rehabilitando, que tendrá unos condicionantes de materiales, de sistemas que lo hagan mucho menos receptivo para introducir. Ahí se tiene en cuenta esa consideración. Y luego no aplica a edificios como pueden ser edificios de una instalación provisional, con un periodo de utilización inferior a 2 años, edificios protegidos y también aquí importante edificios considerados de bajas necesidades energéticas, en los cuales se podrían incluir o se incluyen los edificios industriales, que es un gran campo de aplicación para las soluciones con elementos prefabricados de hormigón. Las mayores diferencias que se producen en esta versión con respecto a la que todavía hoy está en plena vigencia, la del año 2013, es que se incrementa el sistema de indicadores. No hay un único indicador. Esto para el que esté mucho más familiarizado con la aplicación del documento básico de ahorro de energía, hay que cumplir de manera simultánea y combinada una serie de indicadores. Vamos a centrarnos únicamente en aquellos que tienen una relación más directa con la actividad de los prefabricados de hormigón, dejando a un lado aquellos que quedarían fuera. En este caso, vamos a ir viendo especialmente aquellos que están definidos en la parte 0, en la sección 0, que veremos ahora, y en la sección 1. En el caso de la sección 0, vemos aquí, como digo, los que vamos a analizar en particular en la sesión de hoy, que son los que de alguna manera tienen, o las soluciones en prefabricado de hormigón, especialmente las destinadas en fachadas, tienen que garantizar de alguna manera como elemento que puede o no ir combinado con otros materiales, otras capas, en nuestro caso dentro de la fachada, pero vamos a ir analizándolos uno por uno. En el caso del consumo de energía, que viene indicado en la sección 0, en la limitación del consumo de energía, establece dos indicadores que vamos ahora a visualizarlos para que quede mucho más claro. Como sabéis, al final el consumo de energía o la demanda de energía que necesitamos para cubrir las necesidades de climatización del edificio, la producción de agua caliente sanitaria, el control de la humedad y el caso de la iluminación en edificios terciarios, no es exactamente el consumo de energía que tenemos en origen. Hay que descontar o hay que dividirlo por el rendimiento que tengan los sistemas, que no van a ser un 100%, es decir, la demanda efectiva, el consumo siempre va a ser mayor a la demanda efectiva que vamos a necesitar. Y es sobre estos consumos de energía sobre los que se han centrado los nuevos indicadores, que van a ser más exigentes y los vamos a ver ahora. En esta imagen que vemos aquí, que es del Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nula, que se celebró a finales de 2018, que fue el gran lanzamiento de las líneas maestras que iba a introducir el documento básico de ahorro de energía, se veía un poco esta relación directa que hay con el consumo de energía, partiendo siempre de la base. Se ve ahí un poco en la imagen que las exigencias que va a haber en los edificios nuevos, que sería la gráfica inferior y que va relacionada con la zona climática de invierno, que es sobre la que se basa, y veremos también ahora para refrescar la zonificación climática que tenemos en España en función de la evolución de la climatología exterior, está fundamentada o se vincula con la llamada zona climática de invierno. Pero para que se vea ahí que las exigencias que se introducen para los edificios nuevos son mucho más estrictas que para las intervenciones que se produzcan sobre edificios existentes. Como decía, por refrescar un poco
En España tenemos 6 zonas climáticas de invierno. También luego hay un número que es la que viene indicada para a la zona de verano, pero fundamentalmente a efectos de calefacción, de proteger en los meses más fríos, que es sobre los cuales se vinculan los consumos de energía. En esta imagen se puede observar estas 6 zonas climáticas. Vamos a hacer a continuación un ejemplo que yo creo que va a ilustrar mucho mejor los cambios que se producen. En caso de duda, seguramente sepáis que hay un anejo dentro del documento básico que establece las distintas zonas climáticas. Con lo cual, aparte luego también hay un enlace para que a nivel de municipios se identifique y no haya lugar al error. A partir de esta zona climática se establecen los distintos indicadores. En el caso del consumo de energía primaria no renovable, que es la manera que se garantiza a cumplir con los compromisos que hay en materia de emisiones de efecto invernadero, fundamentalmente, a menor consumo de energía primaria no renovable, directamente se está contribuyendo a esta reducción de las emisiones. Vemos aquí, ha habido, si comparásemos con la tabla anterior, ha habido una rebaja en cuanto al consumo que se admite en este sentido. Y luego el consumo de energía primaria total es la suma tanto de la energía primaria de origen no renovable como la renovable. Y ahora veremos muy gráficamente cómo se escala a partir de ahora. Hasta el año 2013, con la versión que todavía está vigente, únicamente se establecía un límite de energía primaria no renovable, por encima de la cual no se podía pasar, pero ahora se admite un incremento de energía, de consumo de energía primaria, pero ya que un 50% de la misma sea de procedencia renovable, al menos un 50% sea de procedencia renovable. Y a partir de ahí se trasladan el resto de indicadores que vamos a ir viendo a continuación. Al final es ir dando pasos a lograr edificios de consumo nulo. El CASIS lo que determina ese 50% como máximo de energía, de procedencia de energía no renovable. Aquí también hay una novedad importante, que este indicador, que no es ni mucho menos sencillo, incluye también la posibilidad de la generación de energía in situ, que también en el año 2006 fue uno de los grandes saltos que se produjo, en los cuales se exigía que una parte, un porcentaje, que en función también de la zona climática y del edificio, rondaba el 30-40% para producir el agua caliente sanitaria. Todos veremos en los edificios de construcción que ha habido desde entonces que tenemos en cubierta colectores solares, pues esto era un primer paso, pero a partir de aquí se ha dado otro salto cuantitativo importante en este sentido para tener también la posibilidad de que el edificio se autoabastezca con otras fuentes generadoras de energía para poder climatizarlo. Al final, todo esto está conduciendo a una complejidad, a ir complicando cómo configurar los edificios, hacer un diseño eficiente energético. Yo creo que especialmente los estudios de arquitectura como prescriptores, esto al final está conllevando que se tengan que convertir en auténticos expertos a la hora de jugar combinando distintas tecnologías para poder lograr y alcanzar, cumplir con estos requisitos. Y ya estamos observando que en cuanto entre en vigor la nueva versión del documento básico, va a haber que seguir avanzando en ese sentido. Por ir un poco avanzando, esta sección también, en lo que respecta a la actividad o al uso de elementos prefabricados de hormigón, da un salto también importante en cuanto a la consideración de la inercia térmica de los materiales, que si bien ya parecía quedaba de manera bastante relajada, hacía 2 citas, pero aquí se ha incrementado la posibilidad de emplear, aprovechar la inercia térmica que puede tener el edificio, que la vamos a explicar a continuación, incluso añadiendo la norma internacional de referencia para poder cuantificarlo. ¿Pero qué es esto de la inercia térmica? Bueno, para aquellos que no estén o no tengan asumido el
concepto se puede visualizar muy bien con las casas más antiguas, con grandes muros de piedra que, especialmente en verano, cuando fuera estamos a una temperatura elevada, dentro estamos frescos. Es decir, lo que hace la inercia térmica es amortiguar el gradiente de temperatura que puede haber del exterior al interior, especialmente en verano, cuando la temperatura del exterior es superior a la interior, que es donde tenemos que asegurar una temperatura más estable y dentro de unos límites de confort. Y luego, además, tiene otro efecto de retardo, es decir, no se, en función de cómo evoluciona la temperatura en el exterior, en el interior no se ve directamente afectado, a diferencia de otros elementos o sistemas que puedan tener menor masa o menor densidad, menor capacidad calorífica, donde este intercambio de temperatura, de este flujo de calor, va a ser mucho más inmediato. En este sentido, hay que añadir que la inercia térmica por sí sola, si bien puede contribuir de alguna manera a atenuar estas diferencias de temperatura exterior-interior y reducir las necesidades de climatización, para que realmente funcione hay que activarla. Y aquí es importante, es interesante el enseñar un par de proyectos recientes que se han llevado a cabo. Ven ahí un poco las entidades que han participado en este primero, en el proyecto Infase, que tenía como objetivo el activar, en este caso son paneles de fachada, con la introducción de materiales de cambio de fase, con PCMs. Esto de los materiales de cambio de fase son distintos materiales que tienen un cambio de temperatura sólido-líquido. En este caso se trabajó con parafina comercial. La parafina es básicamente el material con el que se hacen las velas y tiene un cambio de estado a unos 20-25 grados según el tipo de parafina que se emplee. Y es justo el cambio de temperatura en el cual debemos de garantizar la temperatura interior de los edificios. Es decir, aquí, gracias a ese calor latente, que es unas 15 veces superior, hasta 15 veces superior a la del hormigón, lo que estamos haciendo es crear como una especie de batería de intercambio de calor que cede o absorbe en función de las necesidades que tengamos, en función de la temperatura que haya en el exterior, que pueda ser mayor por encima de la temperatura interior o menor, y consigamos de esa manera jugar en este sentido para reducir todavía más las necesidades de climatización. Se ha hecho pruebas experimentales con participación de una de nuestras empresas asociadas y se puede jugar con distintos parámetros. Lo que ven ahí en círculo son conductos por los cuales pasa agua, con lo cual estamos de alguna manera activando el encapsulado de materiales de cambio de fase que va dentro de esa capa de mortero que iría sobre el exterior. La capa central sería hormigón normal, armado, y luego es como una especie de panel de 3 capas, y jugando con distintos ciclos de activación, hasta 1, 2, 3 días. Veíamos en la gráfica anterior una evolución diaria, día-noche, pero aquí podemos hacer que esa curva se aplace hasta 2, 3 o más días. De esa manera conseguiremos todavía reducir más las necesidades de climatización. Las conclusiones de este proyecto, que se ha dilatado en el tiempo, creo recordar, se ha estudiado durante 3 años, son absolutamente sorprendentes. Se consiguen unas mejoras en cuanto a reducción de las necesidades de climatización extraordinarias. Se puede llegar aquí, ya digo, esto es todo experimental, pero hasta un 69%, aunque fuera menos, ya sería una tecnología absolutamente válida para explotarla comercialmente. Y es algo que esperemos que, combinado con otras tecnologías que ya se aplican, otros materiales específicamente destinados, como son los aislamientos térmicos, la suma de todos ellos pueda conducir a cumplir con estas exigencias que, como vemos, cada vez van a ser más estrictas. En particular, menos yo lo considero así, es seguramente uno de los proyectos de investigación más prometedores que se han llevado a cabo en la industria del prefabricado de hormigón en los últimos años.
Igual que para las fachadas, se han llevado a cabo estudios en forjados. En este participamos desde una de las asociaciones integradas en Andece, la de fabricantes de placas alveolares, en las cuales introducía un sistema de encapsulado de tubos con PCMs dentro de los huecos de las placas alveolares, y de la misma manera se han conseguido resultados muy prometedores. Y si bien tampoco todavía hoy tenemos constancia de que esto se esté explotando comercialmente, es otra tecnología totalmente prometedora y con unas posibilidades extraordinarias, sin encarecer apenas el sistema constructivo, y teniendo a cambio unas reducciones de las necesidades climáticas extraordinarias. En cualquier caso, tenemos documentación al respecto en nuestra página web, artículos que hemos escrito en el pasado, al menos para poner en valor la inercia térmica que no solamente ofrece el hormigón, también otros materiales masivos, pero entendemos que el hormigón, y producido de manera industrial con elementos prefabricados de hormigón, constituye una base idónea para poder combinar las tecnologías y que vayan integradas desde la propia fábrica y que se puedan monitorizar para tener una evaluación mucho más precisa del comportamiento que vaya a tener después una vez puesta en obra. Coincide que lanzamos este webinar y precisamente pasado mañana, jueves 23 de abril, por la tarde a las 4, IECA, que ha sido uno de los grandes actores que han participado en estos dos proyectos que he reseñado, va a celebrar un webinar para centrarse en la parte de la inercia térmica. No sé si está conectado por ahí César Bartolomé, director de innovación de IECA, que va a ser el ponente del mismo. Pero vamos, para aquellos que estén interesados en indagar, no quiero extenderme mucho más porque se va a hablar largo y tendido. Para aquellos que estén interesados, viene además ahí el enlace para poder inscribirse y animaros a participar en caso de que os interese conocer mucho mejor las posibilidades que ofrece esta tecnología. Ya pasando a la siguiente sección, a la H1, que ya se centra más en la calidad de la envolvente, en las fachadas y en las cubiertas, establece también una serie de indicadores. En cuanto a la envolvente térmica, hay dos indicadores fundamentales, que son la transmitancia térmica, por refrescar también, que es la inversa de la resistencia térmica, es decir, necesitamos o se incrementa todavía más la resistencia térmica que tiene que garantizar la envolvente del edificio, es decir, se profundiza sobre las transmitancias, es decir, se reduce todavía más. Por ejemplo, vemos ahí el caso para una zona climática de invierno, en el caso de una fachada D, en la cual podría estar una ciudad como Madrid, pasamos de un valor de 0,60 en la versión todavía hoy vigente a un valor de 0,41, es decir, habría que hacer la inversa para saber el avance que hay en cuanto a la resistencia térmica, pero lo vamos a ver como ejemplo que creemos que va a ser muy gráfico y se va a ver la evolución que ha habido en este sentido. En el año 2013 hubiera sido suficiente para cumplir, en el caso de la fachada, con un valor de transmitancia térmica de 0,60, para una composición como la que ven ahí, que hemos seleccionado, con un panel de hormigón de 12 centímetros de espesor, con cámara de aire ventilado, un aislamiento térmico de espesor variable, que sí que vamos a determinar ahora, un ladrillo hueco, que puede ser también de hormigón, y un revestimiento interior típico, un enlucido de yeso, por ejemplo. En ese caso, alcanzaríamos ya una resistencia térmica, a la cual habría que añadir la correspondiente al aislamiento térmico. Aquí hemos elegido un aislamiento de poliestireno extruido, con una conductividad térmica que es la que viene indicada, y hubiéramos obtenido un espesor de aislamiento de 4 centímetros. Esto sería, y lo matizo porque luego lo vamos a ver con el coeficiente global, con 4 centímetros hubiera sido suficiente al menos para cumplir con la demanda, con la transmitancia térmica que tiene que tener la fachada, pero podemos ir a valores de espesor mayor. Con la nueva versión, que aumenta o reduce todavía más la transmitancia térmica, es decir, está aumentando la resistencia térmica que tiene que ofrecer toda la fachada, haciendo siguiendo el mismo procedimiento de cálculo, pasaríamos de los 4 centímetros anteriores
a 7 centímetros. 7 centímetros en este caso para estas condiciones, para una zona climática, para un edificio de nueva construcción en Madrid. Un poco para observar el cambio que se nos viene encima. Pero no quiero tampoco que se queden con la cifra fija de un espesor de 7 centímetros, va a ser suficiente sí o sí. Simplemente es para observar la evolución que va a haber en cuanto a los aislamientos térmicos que son de obligado uso. Aquí introduce o profundiza, pasamos de la transmitancia térmica que tienen que tener los distintos sistemas del edificio, fachadas, cubiertas, huecos, a una transmitancia térmica global de todo el edificio. Es decir, esto tiene como una especie de efecto compensatorio en cuanto a las transmitancias térmicas individuales que tienen que garantizar cada uno de estos sistemas constructivos. Si fuéramos igualmente a hacer la misma cuenta, la transmitancia térmica global del edificio, recordarán que en el caso de las fachadas era 0,41, aquí se va a pedir un 0,27, es decir, todavía pide un valor mayor. De esta manera se aseguraría que todos los sistemas constructivos desglosados de manera individual cumplirían directamente. Haciendo igualmente el mismo procedimiento de cálculo, tendríamos que ir a un valor de 11 centímetros de espesor, en este caso de poliestireno extruido, para ver todavía más la evolución. Es decir, no necesariamente habría que llegar a 11 centímetros, pero con 11 centímetros sería un valor conservador para garantizarnos que va a cumplir con esta transmitancia térmica global que tiene el efecto compensatorio de todos estos sistemas, de los posibles puentes térmicos que pueda haber, etc. Un poco lo que pretendíamos era enseñar esta evolución que va a haber en este sentido y creo que con los espesores de los aislamientos térmicos se observa mejor. Ya por ir avanzando, el documento básico de ahorro de energía, que como decía al principio seguramente el más exigente o el que más incide sobre el edificio y de los distintos componentes que lo configuran, es además el más rico en documentación adicional que ayuda o intenta facilitar la aplicación del documento. Aquí, bueno, conocerán distintos documentos o herramientas. En cuanto a documentos, hay una serie de documentos de apoyo. Destacaría, por citar, el de cálculo de los parámetros característicos del envolvente, que facilita, hemos puesto ahora un procedimiento de cálculo que se puede verificar que viene introducido, también para limitar las condensaciones, para asegurar la durabilidad de la envolvente, y luego además hay software, y nos vamos a detener ahora con uno con el que estamos trabajando, reconocidos por el nuevo Ministerio de Transportes, o incluso han desarrollado hace no mucho un visor que se puede entrar de manera directa para ver lo que se llaman los coeficientes de paso, para ver la relación entre los consumos de energía y las emisiones asociadas. Ya digo que todo esto es información que además está alojada en la web del Código Técnico de la Edificación, y tampoco nos vamos a meter más en ello. Otro documento que consideramos que es súper interesante es el catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación. La última versión era del año 2010, en la cual desde ANDECE trabajamos en lo que respecta a recopilar toda la información de sistemas constructivos, de fachadas, forjados y cubiertas, para que se obtuviesen una serie de valores característicos, que son los que ahí figuran. Documentos que ya digo son todos de acceso libre, aunque en este caso, y no solamente determinan valores relativos para verificar el documento básico de ahorro de energía, sino también para el documento de protección frente al ruido y para el de salubridad, específicamente para verificar el grado de impermeabilidad que tendría que tener la fachada para cada una de las composiciones, pero estos son valores genéricos que son útiles, pongamos, a la hora de desarrollar el proyecto básico y querer asegurar o querer garantizar que se está cumpliendo con el código técnico. Nosotros consideramos que hay que ir todavía más allá. Pongo aquí un ejemplo de una de nuestras empresas asociadas,
por citar la hormipresa, que tiene ha estudiado, ha profundizado sobre ello y tiene sus propios paneles sándwich, que están destinados fundamentalmente a vivienda, y tiene todo esto mucho más precisado y va con valores más afinados y particularizados para los elementos que ellos distribuyen. Ya no son valores genéricos, sino valores comerciales. Y aquí era uno de los atractivos que nos habíamos propuesto con este webinar técnico. Creemos que es una muy buena ocasión para hacer un anticipo del lanzamiento de la herramienta Cipeterm EH Plus, que es una aplicación gratuita que fue reconocida en el año 2018 por el entonces Ministerio de Fomento, que sirve para verificar el cumplimiento del documento básico de ahorro de energía de las secciones 0 y de las secciones 1 y para calcular la certificación energética del edificio. Agradecemos a CIPE, con los cuales llevamos varios meses ya trabajando a través de la plataforma Tecnología del Hormigón, la cual está integrada a veces junto a otras asociaciones relativas a la construcción con hormigón. Nos ha preparado un vídeo muy interesante, dura 3 minutos, que un poco deja ver la introducción de estos sistemas. Espero que no haya problema a la hora de abrirlo. Y bueno, voy a ir tratando un poco de explicar un poco cómo está configurado. Para el que lo haya utilizado, es una herramienta de libre acceso. Ven que tiene ahí una biblioteca con distintos sistemas constructivos. Empieza con las soleras. Pinchando ahí aparecen una serie de soluciones de una losa alveolar, una losa maciza, en este caso las desarrolladas por la plataforma tecnológica del hormigón, en la cual ahí se selecciona una losa maciza con una serie de características de valores que vienen por defecto. Se pueden ir agregando otras capas con otras medidas. Ahí introduce un valor de 1,50 y se va de alguna manera conformando el resto de capas que darán forma, en este caso, a la solera. Si nos vamos más arriba, los forjados entre pisos, lo mismo, aparece una serie de soluciones por defecto, en el caso de las que estamos desarrollando en la plataforma de tecnología del hormigón, que muchas de ellas vienen directamente, la fuente de referencia es el propio catálogo de elementos constructivos. Viene igualmente unas soluciones por defecto, pero que igualmente se pueden afinar y particularizar para el caso determinado, con los valores correspondientes de conductividad térmica, densidad, etcétera, aquellos necesarios para el cálculo de la eficiencia energética. Se pueden luego particularizar con otros posibles sistemas o materiales. Aquí hablamos de una bohilla cerámica, pero lo mismo pasa con los aislamientos térmicos. Se van agregando el resto de capas. Si subimos a la cubierta, el proceso es similar, y si nos vamos ya a la fachada, igualmente. Aparecen una serie de soluciones por defecto, ahí aparecen las que estamos desarrollando, en este caso desde Andece, una colección de 20 sistemas distintos, con muros de fábrica de bloque de hormigón y luego con paneles pesados de hormigón armado, o bien también con sistemas más ligeros, como puede ser el hormigón armado con fibra de vidrio, el GRC o UHPC. Y vienen, ya digo, 20 soluciones genéricas que con valores de manera directa para facilitar su aplicación, pero que también se pueden particularizar, definir espesores, conductividad térmica si en algún caso es diferente. Claro, pero tenemos una cosa, mídemelo, que yo tenga por lo menos información de largo por ancho. Sí, por favor. Ya se lo planteo a Rafael, vamos, pido yo Nos ha cruzado ahí, disculpadlo. bueno, Había pedido. Bueno, y estamos ya llegando a la presentación del vídeo y esperamos que esto, si no hay una ningún foto que se vea. Venga, pues, contratiempo entre medio, para el mes de junio puede estar lanzado y para la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación esté a disposición de cualquier No, yo era por preguntar usuario que lo si precise. la comandancia, si saben algo,
porque yo estuve al día siguiente de Disculpa, voy a cuando fue de la intentar, Junta de a Andalucía, ver si localizo a la persona que está. y el día de la Guardia Civil, pues Sí, creo que lo he conseguido. Disculpad por esta interrupción. Bueno, esto un poco como anticipo de este programa que, como digo, estará a disposición, esperemos, en poco más de un mes y haremos igualmente una sesión de lanzamiento. Esperamos que alguna de ellas sea presencial, pero posiblemente nos veamos obligados a hacer alguna también online y para la cual estarán todos invitados a asistir. Bueno, y por ir también cerrando lo que es el código técnico de la edificación, el documento básico, otros aspectos que también ganan peso en cuanto a la calidad que debe ofrecer la envolvente sería el control solar, que es algo que hasta ahora no quedaba muy recogido, pero que es algo que no necesariamente está vinculado a- a los distintos sistemas constructivos hechos con prefabricados de hormigón no, y la permeabilidad especialmente en los huecos que haya entre la parte ciega, en paneles, por ejemplo, con las carpinterías, para lograr una adecuada densidad. Esto, en definitiva, al final está conllevando, como decía anteriormente, una complicación todavía más en el diseño. Por analizar el resto de secciones de la 2 hasta la 5, al final, como ya veíamos, todo va relacionado a que haya a reducir la demanda de energía y que ésta, al menos un 50%, sea procedencia renovable. Hasta ahora había una obligación expresa a utilizar energía solar para la producción de agua caliente sanitaria o para la fotovoltaica, pero ahora se ha abierto y no discrimina una frente a las otras, sino que permite que se juegue con distintas tecnologías para cubrir este 50% de energía renovable, que si se produce in situ, pues los rendimientos lógicamente serán mucho mayores. Aquí ya no nos vamos a meter porque es algo que entendemos es ajeno. Y algo que nos ha parecido bastante interesante para aquellos que conozcan el estándar Passive House, que es más exigente que lo que había en el código técnico, aunque con esta modificación se va a acercar bastante más a las exigencias que hay, pero bajo mi punto de vista la gran diferencia que hay entre el código técnico de la edificación, que es prestacional, y el estándar Passive House, que simplemente lo menciono porque es algo que está ahí de ruido de fondo y cada vez hay mayores sistemas, y yo al menos desde mi punto de vista es un buen estándar, pero que no necesariamente lo resuelve todo. Pero la gran diferencia es que obliga a la realización de ensayos in situ. Es decir, el papel al final lo aguanta todo, pero hay que demostrarlo, hay que cuantificarlo. Y estos ensayos, en este caso el de permeabilidad, el ensayo del blower door, que se hace correr un flujo de aire y se cierra todas las discontinuidades que pueda haber, todas las juntas, para ver que hay, bueno, para que haya una pérdida de presión dentro de unos límites. El gran avance que hay en el nuevo documento básico de ahorro de energía, que por primera vez admite la posibilidad, se puede calcular de manera teórica, pero que también se podría realizar este ensayo in situ para garantizar el cumplimiento del documento básico. Y esto es algo que yo, vamos, preveo que en un futuro acabe siendo el procedimiento, o sea, que haya una serie de ensayos en obra para garantizar las prestaciones que quedan definidas en el proyecto, para que haya unas mayores garantías de ello. Y con esto llegamos casi al final de lo que es la presentación relativa al documento básico de ahorro de energía. Me quería dejar estos últimos 5 o 10 minutos máximo para un poco contextualizar. Es decir, aquí no se acaba esto. Esta nueva versión no va a ser la última. Indicaba anteriormente que hay una obligación de que con un periodo máximo de 5 años se revisen los documentos básicos de ahorro de energía de los distintos códigos nacionales de edificación. Sabrán que en el año 2050 está el plan de descarbonización a nivel europeo. O sea, tenemos que tener un balance neto de emisiones cero. Y esto hace que haya que ir dando pequeños o grandes saltos entre medias para ir
viendo que vamos a cumplir con este objetivo. Aparecen también otros planes, otras iniciativas, como puede ser el Plan de Economía circular. Simplemente ponía este ejemplo de que la letra A va a desaparecer a partir de marzo de 2021, en un año escaso, va a desaparecer de los electrodomésticos. Es decir, fueron los primeros que introdujeron la clasificación energética y la A ya se les ha quedado corta. No, prevemos que en un futuro acabe pasando, puede acabar pasando dentro de muchos años seguramente, acabe pasando lo mismo con los edificios. Pero es un ejemplo un poco de por dónde van a ir los tiros. Y todo esto de la eficiencia energética no hay que desligarlo de otras consideraciones que van relacionadas con lo que se llama construcción sostenible. Está claro que el consumo de energía seguramente esté en el epicentro de todo, pero no hay que sacarlo de otros aspectos que de la misma manera hay que cumplir, como pueden ser los consumos de agua, los consumos de materias primas, además de otros aspectos más vinculados con la parte social o la parte económica. Quería un poco cerrar esta intervención, aunque se sale de lo que es el documento básico de la energía, porque creo necesario al menos plasmarlo. Todo esto, al final, un edificio que sea eficiente energéticamente tendrá muchas más posibilidades de ser un edificio sostenible. Conocerán que cada vez es más habitual que los edificios se certifiquen con sistemas de evaluación de la sostenibilidad, tipo LEED, tipo BREEAM, que tienen sus propios procedimientos para acreditarlo, pero al final un edificio sostenible tiene que cumplir simultáneamente y en la mayor medida posible, no solo con que sea eficiente energéticamente, sino con otros aspectos, que sea menos consumidor de recursos, que sean más confortables para los usuarios, que sean mucho más durables en el tiempo, que requieran menos tareas de mantenimiento, más accesibles, etcétera. ¿Cómo lograr un edificio sostenible? Bueno, pues con una serie de consideraciones. Yo aquí he expuesto las que a mi modo de ver son seguramente las más destacadas, no las únicas, pero un edificio sostenible depende mucho de dónde esté ubicado. No es lo mismo un edificio, pongo aquí el ejemplo, un edificio hecho en Valladolid, para la Universidad de Valladolid, que está enteramente envuelto por paneles prefabricados de hormigón y un tubo la categoría LEED Platino, o sea, la máxima categoría de este sistema americano de evaluación de la sostenibilidad, además con otras estrategias combinadas, como puede ser aquí el control solar. Pero tiene que estar muy vinculado al entorno donde va a estar ubicado. No es lo mismo un clima frío que un clima más cálido. Los materiales tienen una importancia tremenda, lo vamos a ver ahora con una gráfica bastante elocuente, y en la medida de lo posible que sean locales, sean cercanos y accesibles, y al final de su vida útil se asegure que puedan reincorporarse a un nuevo ciclo productivo, es decir, que sean reciclables o reutilizables. Bueno, aquí cabe también un poco, queremos también un poco desmitificar ciertos atributos que a veces yo considero primero injustos y por otro lado desacertados. Los elementos por sí solos, los materiales de construcción por sí mismos, no son sostenibles o son insostenibles. Cada uno tiene una serie de características y en la medida que se sepa jugar con ellas y sobre todo se sepa ubicarlos y se sepa integrarlos con diseños que los optimicen, podremos contribuir a hacer edificios todavía más sostenibles. Los prefabricados de hormigón como tecnología constructiva que básicamente utiliza hormigón y acero y son elementos, productos que se hacen en una fábrica, en un lugar distinto de la obra, pues tiene una serie de atributos. Y a mí me parece, sería presuntuoso decir directamente que es un producto sostenible, pero lo mismo digo de otro sistema. Es decir, tiene una serie de características y hay que saber jugar con ellas. Es un poco el motivo de este cierre de la presentación. Para que un edificio realmente sea más sostenible, tenemos que extender su durabilidad al máximo. Los prefabricados de hormigón son productos, sobre todo por el hecho de estar hechos en fábrica, con dosificaciones más optimizadas y con sistemas mucho más cuidados, más precisos, que aseguran una mayor durabilidad. Es decir, los consumos de energía, las emisiones que puedan tener asociadas, se van a amortizar en un periodo mayor de tiempo. Esto, bueno, ven aquí
ejemplo de un estudio hecho recientemente comparando en este caso, distintas estructuras. Esto yo creo que lo resume muy bien. Se asume en una estructura de madera 6 intervenciones a lo largo de los 100 años de vida de servicio. Esto hace, en el caso del prefabricado, ninguna. Es decir, estos añadidos, estos costes o impactos adicionales también hay que tenerlos en cuenta, no únicamente los iniciales. Otro estudio que también me parece muy interesante es otro que ha llevado a cabo la Universidad Politécnica de Turín, en Italia, que compara igualmente 3 estructuras igualmente hechas en hormigón in situ, prefabricado y de madera, pero aquí lo que quiero enseñar a veces el no dejarnos llevar por ciertos datos que son muy parciales, que no tienen en cuenta todo el ciclo de vida, que al fin y al cabo es lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el impacto de la sostenibilidad que vaya a tener un edificio. En este caso, pues ven ahí, el peso, la proporción de los materiales llama a la vista que el hormigón por un lado y los ladrillos por el otro dominan junto a todos los demás. Pero si nos vamos luego a particularizarlo en cuanto al impacto unitario que van a tener las emisiones de CO2 asociadas por kilogramo de edificio, es decir, 1 kilogramo de hormigón es comparable a 1 kilogramo de ladrillo, ni mucho menos, porque tienen funciones o prestaciones por peso distintas. Habrá que de alguna manera uniformizarlo. Vemos que ahí el ladrillo y el hormigón, por otro lado, que era lo que más destacaba en la gráfica anterior, se ha reducido. Pero lo que quiero enseñar de esta manera es que lo que tenemos que hacer es extender el análisis a todo el ciclo de vida. En este caso se ven las emisiones de CO2 que tienen los materiales de construcción y donde en un edificio hecho en hormigón en este caso. Y ven dónde están. Se producen realmente durante la fase de operación, que superan por término medio el 90%. Es decir, el impacto ambiental que tienen los materiales de construcción no llegan, por norma general, ni siquiera el 10%. Lo importante es hacer edificios eficientes energéticamente pensando en la fase de operación. Y lo mismo pasaría con un edificio de madera. Se minimizan las emisiones relativas a los materiales de construcción, pero donde realmente van a estar, van a resaltar, van a ser durante toda la fase de funcionamiento del edificio. Simplemente quería dejar un poco este mensaje para hacer análisis mucho más objetivos y teniendo siempre en cuenta todo el ciclo de vida del edificio. Pero también, como decía anteriormente, aparecen otra serie de aspectos como pueden ser la energía, la economía circular, que pretende asegurar que la mayor parte de los elementos que conforman el edificio aseguremos que van a tener una segunda vida, que vayan a poder ser o bien reutilizables o reciclables. En este sentido, nuestra industria está haciendo también en esfuerzos en ese sentido. Esto es un proyecto europeo del cual ya hemos hablado en alguna ocasión anterior, que hace de sumidero de residuos de construcción y demolición de distintas procedencias para procesarlos y que se pueda incorporar como material hasta un 75% en la producción de nuevos paneles prefabricados de hormigón, además con mejora de sus prestaciones energéticas. La descontaminación también, que es otra de las tecnologías más pujantes y prometedoras, con la introducción de principios activos fotocatalíticos como puede ser el óxido de titanio y de alguna manera podamos ayudar a mejorar la calidad del aire, a reducir en este caso las emisiones de óxidos de nitrógeno, que son además las que condicionan los distintos escenarios anticontaminación. Los protocolos que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, vienen vinculados a la concentración de NOx que haya en el exterior. ¿Por qué no trabajar con materiales, con elementos que sean activos y que ayuden a mitigarlo? Ponemos aquí el ejemplo de otro edificio. Y ya con esto, llegando un poco al final, queremos también aprovechar la ocasión para romper ciertos mitos. En el caso del hormigón, pongo aquí una vivienda con passive house, se puede hacer igualmente enteramente en hormigón, bien in situ, bien prefabricado y no hay ningún problema. La imagen de la derecha, el primer edificio residencial que se hizo en España certificado con el Passive House, en Pamplona, los forjados están hechos con pelosas prefabricadas de hormigón pretensadas. Cumplen, van a asegurar que cumplen.
pero también, volviendo otra vez a contextualizarlo, si solamente nos vamos o las administraciones se van a centrar en la eficiencia energética. Pongo aquí también una invitación a la reflexión. Esto es un artículo que además sale ayer mismo en línea con la situación que nos está tocando vivir. Si solamente vamos a estar hablando de eficiencia energética, que cada vez va a ir forzando a hacer edificios más herméticos, más estancos, que de alguna manera dificulten la ventilación natural de los espacios interiores y que esto puedan ser propagadores de virus. Creo que al final hay que jugar con un montón de variables y llegar a soluciones que dependerán en gran medida del tipo del edificio, del diseño. O sea, no es nada fácil y esto, como he ido indicando en varias ocasiones, complica todavía más. Hay que jugar con un montón de variables, pero no solamente con una de ellas. Y con esto, pues llegamos ya al final de estas 3 sesiones. Ya lo hemos anticipado, estamos revisando la guía del Código Técnico de la Edificación de aplicación en productos prefabricados de hormigón y que vamos a lanzar justo en 7 días. La próxima semana, a la misma hora, haremos el lanzamiento y queremos aprovechar la ocasión también para que no seamos solamente nosotros los que hablemos, sino recibir preguntas no solo sobre el código técnico de la edificación, sino que sea una sesión que también sirva para cualquier duda que los asistentes nos puedan hacer respecto a otros aspectos relacionados con la reglamentación aplicable a los elementos prefabricados de hormigón, véase marcado C y normas de producto, marcas de calidad, instrucción EHE, eurocódigos, etcétera. Queremos que sea un buen cierre de este ciclo de sesiones técnicas que hemos ido haciendo en las últimas semanas. Y por concluir un poco, bueno, al final, como resumen de todo lo expuesto hasta ahora, este objetivo que cada vez va a ser más exigente, se van a seguir dando pasos hasta edificios de consumo cero de energía, el saber combinar distintas tecnologías, no solamente meter más aislamiento térmico, sino que hay otras tecnologías, otros atributos que pueden tener los materiales, como puede ser la inercia térmica, para lograr este objetivo y no desvincularlo de otros aspectos que subyacen y que son vinculantes, como pueden ser los principios de economía circular,